mis queridos amigos del Precio de la Fama? Aquí estamos muy contentos. Tenemos además un invitado muy especial, Maximiliano Lumbia, que es argentino y está allá porque nos va a dar todos los detalles de los conciertos de Luis Miguel. Adelante a Maximiliano. ¿Cómo estás, Max? Hola Anita, ¿cómo estás? Un placer de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿tú vives en dónde? ¿Ahí en Buenos Aires? Aquí en Buenos Aires, cerquita, es una colonia muy cerquita de la mía. Yo estoy en la colonia de Recoleta y la colonia donde está el Movistar Arenas es la colonia de Palermo. Está muy cerca, ¿sí? A pesar de que ambas colonias son extensas, pero digamos, son casi colonias contiguas, ¿sí? Mira, y fíjate que he estado viendo imágenes, por supuesto, del concierto de Luis Miguel. Casi ya siento que estuve ahí porque los fans han subido en su totalidad o la mayoría del concierto. ¿Cómo ves? ¿Cómo está el ambiente? ¿Pidió cosas Luis Miguel? Es cierto que se fue a uno de los mejores restaurantes que se llama como el Don Julio. Cuéntanos un poco más. Sí, mira, te cuento. Él hace unos cuantos años se instalaba en el Sheraton. Después modificó, hizo un breve paso por el Four Seasons y ahora, los últimos años, se instaló en un hotel espectacular que está en una colonia que se llama Puerto Maderos y el hotel se llama Faena, que tiene una sucursal, también el hotel muy bonito, en Miami. Ahí está la última vez que vino, que estaba sin novia, bueno, hasta inundó la habitación la última vez que estuvo aquí, porque hizo una fiesta, hubo gente, parece que se olvidaron el jacuzzi abierto y se inundó toda la habitación, que es como una especie de departamento gigante dentro del hotel. Ahora está con Paloma Cuevas, que no la ha mostrado tanto, de hecho cuando baja del avión privado que venían de los Cabos directamente aquí a Buenos Aires, solamente hicieron una parada técnica para cargar gasolina y desciende del avión él solo, no se mostró demasiado con Paloma Cuevas aquí por las calles de Buenos Aires, ni él tampoco al momento las transitó, pero ya las va a transitar. En la primera noche iba a ir a un restaurante y después por el asedio del periodismo, te cuento, Anita, que hay periodismo internacional de todos los países. De hecho, también han venido colegas de México. ¿Y qué dijo? A punto de ir al restaurante, le dijo a su seguridad no. Entonces hicieron un llamado telefónico, pidió unos cortes de carne en particular que a él le gusta cada vez que viene aquí a Argentina porque ama la carne argentina, aunque ahora últimamente está comiendo bastante menos carne de lo que comía antes porque desde que está con Paloma Cuevas está haciendo un régimen, ¿sí? Una dieta especial. Vieron todo lo que bajó, lo delgado que está, lo Se le nota, rejuvenecido. ¿no? Se le nota ahí en las imágenes que estamos viendo, Max, que está muy delgado y además ya ves que también se fue a poner cabello. Mira, está más delgado. Se hizo poner cabello en la misma clínica que se hace poner cabello el torero Ponce, ex marido de Paloma Cuevas, allí en España. Y se hizo la carita, Ana. Se hizo retoque porque al haber adelgazado tanto, la carita se le cayó un poquito. Entonces, ácido hialurónico y Botox hubo para Luis Miguel. Un Luis Miguel que, como bien vemos ahí en las imágenes, súper inéditas, Anita, que tienes, está rejuvenecido y por momentos despierta un poco ese mito que hay, Anita, que habla de si este realmente es el Luis Miguel original, porque si uno va viendo fotos a través de los años, ha cambiado mucho. Claro, es que está esta historia que dicen que algún día en Estados Unidos, en un hospital, fallece Luis Miguel, pero siguen, buscan a un doble y mucha gente ha asegurado que el que vemos ahora es un doble, ¿verdad, Maxi? Que no es Luis Miguel. Sí, hay una teoría grande, extraoficial, que habla que no es el Luis Miguel original. Y tú sabes que yo no te digo que descreí en su momento de esa teoría, pero ¿sabes cuándo se me vino más a la mente como una posibilidad? Primero porque le veo muy diferente a través de las fotos y de los años la nariz, a menos que se haya hecho múltiples cirugías. Y después
porque hubo un actor, que ahora no me sale el nombre, americano, hace muy poquito, que salió en todas las redes sociales, donde, yo no sé si no era Hugh Grant o alguno de ellos, donde salían otros igual como clonados, personas que nada tienen que ver con el actor, que no son parientes ni nada, y eran calcados, Anita. Claro, pues es que ha habido en muchos casos que luego siempre buscan cantantes que se parecen incluso para despistar a la prensa o a los fans. Ya ves que suben a uno en una camioneta, a otra en otra y se van por rumbos diferentes. Entonces, no, esto no es tan descabellado, sí lo suelen hacer, pero bueno, no, nadie ha podido confirmar, ¿verdad? Esta situación. Exacto. Primicia, Anita, primicia te doy para tu programa. Tengo contacto con el entorno muy cercano de Luis Miguel y también no quiero delatar, pero con alguien de la familia, ¿sí? Con alguien de la familia de Luis Miguel. Que después te voy a mostrar los WhatsApp, viste que a mí siempre me gusta mostrar las pruebas. Después a ti en privado te voy a mostrar los WhatsApp, como en su momento te mostré el WhatsApp con Gabriela Bot, ¿te recuerdas? Y demás, para comprobar que realmente la investigación que hago y lo que digo es fidedigno. Hay muchas posibilidades de que el Sol de México llegue al altar finalmente. Que se El van entorno, a... el entorno está hablando de que está tan feliz, tan contento, tan enamorado, tan seguro de Paloma Cuevas porque no es la típica novia que uno va conociendo. Él la conoció antes de que sea su novia y sabe perfectamente cómo es la personalidad de Paloma. Y Paloma sabe perfectamente cómo es la personalidad de Luis Miguel. Se entienden porque ya se entendían desde chicos cuando eran amigos. Con lo cual, Anita, con lo cual dicen que están probando la convivencia, algo que si tú te pones a pensar, Luis Miguel no ha convivido mucho con sus novias. Se hacía esos viajes por Acapulco y se pasaba una temporada y por ahí iba al Baby O y se lo fotografiaba en una playa o por ahí en Miami, pero digo, salvo con Araceli Arámbula que tuvieron sus dos hijos, salvo con alguna otra, después no ha fijado realmente una convivencia porque él es muy particular, es muy metódico, es muy prolijo con sus cosas y demás, y en este caso no solamente está viviendo con Paloma, sino que está viviendo con las dos hijas adolescentes de Paloma, y un detallecito, Anita, él ama vivir en Miami, ama su piso de Miami que lo recuperó después de haber hecho la serie, piso que cuando estuvo quebrado lo vende y su le dio yate, muchísimo. habrá recuperado el yate Max, porque también ya ves que tenía el yate, de hecho no tenía para pagar ni la gasolina o lo que usan, ¿eh? En la Marina lo dejó y ya no podía sacarlo porque es muy caro sacar un yate. Así es, y en el peor momento recuerda también Anita que llegó a vivir en el yate y te decían no, porque a él le gusta vivir en el yate, porque le gusta vivir en el yate. Yo no sé cuánto le gustaba vivir en el yate, lo cierto es que el piso de Florida lo había perdido. Ahora con la cuestión de que se recuperó económicamente después de la serie, dicen que llegó a pagar el doble de lo que le había costado, digamos, de lo que a él le habían pagado por ese piso, pero que él estaba obsesionado que quería volver a recuperar su casa, su hogar. Bueno, deja eso y se va a España, un país que a él, salvo su origen español, porque Luis Rey era de ahí, no era un país que, digamos, él en Argentina vino mucho más que a España, por decirte una cosa. Con lo cual es un sacrificio grande que él está haciendo, está intentando y apostando al amor, y empezó la pareja despacito y en silencio y cada uno por su lado de manera individual a deslizarle a su entorno más cercano la posibilidad de que si todo sigue bien, que si todo va bien como hasta ahora, pueden llegar al altar Luis Miguel y Paloma Cuevas. Podríamos llegar a tener novedades en el próximo venidero 2024.
Fíjate que eso estaba yo pensando, si el amor realmente logrará cambiar a Luis Miguel a tal grado que logre estabilizarse o, como decían las abuelitas, sentar cabeza, porque como bien lo refieres, la única relación pues más estable tal vez fue con Araceli, aunque también con su corista Molly Gold duró bastante tiempo, pero bueno, pues hay que ver si Paloma va a lograr transformarlo, hacer esta vida de familia que tanto él ha deseado, pero a la mera hora no puede. O sea, como que yo he visto, no sé qué opines, que a lo largo del tiempo, en cuanto él se siente atado a algo o a alguien, sale corriendo. Sí, sí, es así. Él es duro quizás decirlo, Anita. Él sufrió mucho de pequeño. La historia es bastante conocida y ahora más a través de las redes, no solamente de las redes, sino de lo que fue la serie. Él en algún punto hay gente, hay profesionales que por la historia que él ha mostrado de vida, a lo largo de su carrera y demás, lo catalogan como un discapacitado emocional, como que toda esta situación del maltrato y el abuso por parte del padre, haber sido un niño explotado y abusado por su padre, abusado laboralmente hablo, ¿no? Porque uno cuando dice abuso siempre lo referencia a otro tipo de índole, ¿no? Y esa ausencia de la madre y demás hizo que él de alguna manera tuviera una carencia afectiva que después lo reflejó en lo que fueron sus parejas. Sí, y además te voy a decir que también lo que le sirvió mucho para este regreso, sin duda alguna, fue la serie que lanzó, esta serie que fue muy vista y que la gente, aunque vieron a un Luisito Rey muy malvado, gracias a ese personaje que era el villano de la historia y que Luis Miguel lo plantea pues como el gran villano, y por eso entendemos por qué no confía en nadie, porque si su padre lo embaucó, lo traicionó, le robó, pues cómo va a confiar en las demás personas. Pero cuando sale esta serie al mercado, en Spotify y en otras plataformas, logra muchísimas descargas Luis Miguel, y esto le ha ayudado para el regreso de esta temporada. Bueno, en Argentina se vive un fervor que no te puedes imaginar. Lo estaban esperando sus fans, su club de fan en el aeropuerto, en la puerta del hotel. La puerta del hotel, todo un sector grandísimo en su alrededor, vallado para que no se filtre nadie que no corresponde o que no está alojado en el hotel. Hay personas que han reservado habitaciones en el hotel y se han instalado para cruzárselo, aunque sea en un pasillo, en el elevador. No. En Argentina el furor que este hombre genera, no de ahora, desde el primer día que el padre lo trajo, que tendría 12 años, es una cosa impresionante, Anita, lo que genera. Y un detalle que la gente no tiene en cuenta. Convengamos, además, que es llamativo esta magia que él tiene a nivel artístico, porque es un cantante que hace muchos años que no saca un nuevo tema. No es que les ofrece al público algo nuevo y que se renueva. La gente muere por ir a escuchar las canciones que viene escuchando de él hace 20, 30 y 40 años. Exactamente. Y además, pues ya tenía los temas porque el compositor Carlos Macías por lo menos ya le había dado 3. Él ha estado diciendo que va a lanzar el disco, pero no lo lanza. Y viendo las imágenes, por lo menos en lo que veo que le invirtió fue en el escenario, por lo menos esa pantalla gigante, los músicos, estas escaleras con las luces. Creo que por lo menos se ve más vistoso que en otras ocasiones. Ayuda también su imagen, que está impecable, pero sí, como bien refieres, Maxi, pues son las mismas canciones, y sí faltaría pues que ahora se lance, porque sí es una gran voz. Sí estaría importante que lance temas nuevos para que su carrera siga evolucionando, porque si no, pues se va a quedar como siempre en las mismas, ¿no? Ahora, aún con esas mismas canciones que algunos podrían decir, ay, ya, qué aburrido, sigue generando furor. Son casi 70 shows a lo largo de este 2023. El tour continúa en el 2024.
va a ser un estadio de fútbol completo en Argentina en el 2024 en Buenos Aires y otro estadio en una región, en un sector que se llama Córdoba, que es como si fuese Monterrey, la zona de Nuevo León. Continúa, lo que sí bien dices, Anita, y no sé qué es lo que sucedió, es que habían anunciado que en este 2023 él iba a grabar nuevos temas y a la información que yo tengo no los grabó, ¿eh? No, te digo que ya los tiene en su poder, pero no los ha grabado. Y creo que no entiendo para qué se tarda tanto si es lo que la gente está esperando, escuchar algo nuevo, porque con la voz que tiene, pues claro que los podría convertir en éxito. No sé qué le da miedo o no sé si sea flojo en su carrera, se conforme ya con los éxitos que tiene, pero sí debe arriesgarse porque hoy en día, cantante que no se arriesga, no pasa nada, porque ya no siguen, eso platicábamos, tú sabrás y lo perfectamente. Antes seguían un camino de trabajo de todos los días, de años. Iban por estado de cada país, en cada lugar, viajaban en camiones, como fuera, para hacer promoción, entrevistas. Y hoy ha cambiado y se hacen famosos de un día a otro, como Peso Pluma y muchos más. Entonces, si no le entran a ese camino, pues se van a quedar siempre atrás. Sí, él lo que tiene es que es de la vieja guardia y dicen que está temeroso porque imagínate tú, Anita, que con el tema del ego tan importante y elevado que él tiene, ¿sí? Que no resultara, supongamos, una canción y que quizás no fuese un éxito como él espera. Ahora él tiene asegurado a lo largo de su carrera éxitos. Imagínate que en la vida de cualquier artista, de cualquier cantante sucede, ¿sí? Que saque un tema o dos o tres temas y no peguen de la manera que él pretende. O sea, la frustración de este hombre van a tener que llamar a un arsenal de profesionales para tratarlo porque él no se permite con su exigencia el fracaso, por lo menos a nivel profesional. Ha tenido varios fracasos a nivel personal, pero él es como que está casado con la carrera. Hasta ahora con la carrera. Parece que ahora la que va a lograr llevarlo al altar va a ser Paloma Cuevas. Vamos a ver si eso sucede. Pero sí. No, es que te iba a decir que, pero sí ha tenido fracasos profesionales, porque acuérdate que en la pasada gira en México yo fui a 2 o 3 conciertos que fueron un horror. Uno en el Auditorio Nacional lo canceló, acuérdate que salió 2, 3 canciones y se fue. En Acapulco, ahí vamos a dar el concierto, a ver a Luis Miguel, resulta que igual sale 5 canciones, pelea con el audio, se va, se enoja y él ya estaba cenando en el restaurante de enfrente, ahí en la isla, cuando todos seguíamos esperando a que saliera. Entonces, sí, luego lo volví a ver en Texcoco, en un palenque, Maxi, que estaba vacío. Él salió y veía así todo, así de no puede ser que no hay gente. Es el peor concierto que, mira que lo dio muy bien en el palenque el concierto, pero él estuvo todo el tiempo fuera de sí, viendo todas las butacas vacías. Solo habíamos poquita gente, entonces creo que él traerá muy en mente que en la gira pasada le fue muy mal. Y acuérdate que fue cuando le aventó el micrófono a su jefe de audio. Sí, eso fue terrible, porque Sí. es una actitud de violencia imperdonable. Eso fue tremendo. Sí, no ha tenido fracasos a nivel musical, a nivel temas, a nivel canción. Sí es cierto lo que dices que ha tenido fracasos a nivel público show, porque también era la etapa, Anita, que él estaba bastante chupirul y con algún aditamento extra, o sea que en más de una oportunidad se presentó, digamos, no en las mejores condiciones a dar su show. Y la gente lo silbaba, no se lo perdonaba, porque la gente hace un sacrificio muy grande para pagar un ticket, un boleto. Oye, y acá la gente ya se está enardeciendo. A ver, dicen, Luis Miguel podría sacar canciones nuevas, pero de ahí a que se estanque y compararlo con cualquier cantante emergente, qué error. Luis Miguel está a años luz de distancia de un pelagato nuevo. No, yo no estoy comparando a Peso Pluma con Luis Miguel. Estoy diciendo que vivimos en otras épocas donde la música se mueve diferente y aunque él sea un clásico y aunque cante temas románticos que no va a cambiar y boleros,
tiene que entrarle a la promoción actual y a la manera de trabajar actual. Ya si él ahora presenta un disco con 12 canciones, no es así la onda. Tienes que lanzar tema por tema para que la gente lo adquiera más rápido. Totalmente, totalmente. Aquí te cuento, Anita, que si él hubiese querido hacer 10, 20 más Movistar Arenas, podría haber, porque mis amigas, por ejemplo, con toda la predisposición, con la disponibilidad económica y todo, la gran mayoría no logró conseguir tickets, no logró conseguir boletos. Entraban por internet y escucha lo que te digo, 90.000 personas antes de ti en la fila virtual para acceder al ticket. 60.000 personas adelante de ti. La mayoría no logró, como que decirte que de 10 amigas, 3 han logrado tickets para ver a Luis Miguel y te digo que pagaban el ticket más caro si era necesario y no lo lograron, no se quedaron y así un montón de gente. Oye, ¿cuánto costaban los boletos allá en Argentina? Porque acá también están caros. Aquí carísimos, pero quizás si yo les hago la transición a dólares americanos, a ustedes no les va a parecer tanto, pero nosotros estamos muy devaluados y en pesos argentinos es una fortuna. La primera fila llegaban a salir 150.000 pesos argentinos, que para ganarlos, para que ustedes se den una idea, para ganarlos, el sacrificio de ganar ese dinero es como hablar de 150.000 pesos mexicanos. O sea, para Oye, ganarlo. Si aún los así lo transferimos, pagan, aún así lo pagan. aún así lo pagan. Si lo transferimos a dólares, como estamos tan devaluados, son aproximadamente 400, 500 dólares. Que de todas formas es caro porque aquí en México vendrían a ser 9,000 pesos, más o menos, ¿no? Que aquí costaron 9, 6,000, 4,000, depende qué tan cerca. Entonces, más o menos están en el mismo precio, por lo que veo en todas partes donde se va a presentar. Pero como dices, aquí también es caro porque ir a pagar un boleto hasta delante de 9,000 pesos, que son los 500, 450 dólares, pues también, o sea, imagínate, vas tú con tu pareja o con alguien más, un amigo, pues ya es una fortuna que la mayoría en México no podemos pagar. Tal cual, y además después que te sales de ahí, que te vas a comer, te vas a cenar y demás, o sea, es un dineral y así todo, y en un país en crisis como está Argentina, se quedó gente sin poder ir a verlo, lo que aquí en Argentina también en algún punto los que no son tan fanáticos o los que son fanáticos objetivos, dejaron un poco entrever que no les gustó. Yo no sé si recuerdas, hace un poco tiempo, unas imágenes de Luis Miguel llevando a las hijas de Paloma Cuevas a su escuela, ¿sí? al colegio. Aquí en Argentina eso fue muy comentado porque lógicamente saben que tiene 2 hijos con la Chule, con Araceli Arámbula. 2 hijos a los cuales no le pasa la manutención al momento, al menos no está al día, y de hecho Araceli Arámbula inició una demanda por el reclamo de cuota alimentaria y tampoco tiene vínculo con esos 2 hijos. Y entonces ahí la gente empieza a decir, pero ¿cómo? Si tienes hijos, ¿por qué no eres padre y ejerces tu rol de padre con tus propios hijos, con tu propia sangre? ¿Qué haces llevando a las hijas de Araceli Arámbula a la escuela cuando no has llevado nunca a tus propios hijos a la escuela? O sea, se empieza a armar 2 bandos. El que quizás no es tan fanático, que reconoce que es un excelente artista, pero que también puede ver los aciertos y los desaciertos en la parte humana, y están los fanáticos acérrimos, que son casi fundamentalistas, que hay que decir, es bueno, es hermoso, es lindo, es buen padre, pasa la manutención, ve a sus hijos, aunque no es verdad, ¿no? Porque si no es como que uno está diciendo algo que no es. No, reconocemos, sí, nuestro rol es comunicar, es informar y es tener la imparcialidad suficiente como para poder transmitir la información. Es un excelente y un enorme artista, una voz como pocas, pero la verdad que en la vida personal, ya sea porque ha sufrido mucho en su niñez o por lo que fuere, ha tenido, digamos,
algunos desaciertos, por decirlo, o algunas situaciones quizás un poquito objetables. Oye, vamos a leer algunos comentarios, los regresas tantitos porque te están mandando muchos saludos. Dice Beto Valdivia, por ejemplo, Luis Miguel nunca dijo que iba a hacer un show nuevo. Mimi, los nuevos temas vienen en la gira del 2024. Cristina, saludos a Max. Graciela Mendoza, Anita, los fans de Luis Miguel somos señoras, que ya lo conocemos. Patricia Olmos, saludos a Max, buen invitado. Noemí Martínez dice, lo que dices, Anita, de la es verdad, creo que le quitó el récord de la canción más reproducida en Spotify. Anaí Martínez, bravo, Anita y Maxi, yo me muero por ir a Buenos Aires. Graciela, yo me conformo con verlo, aunque sea cantar lo mismo. ¿Cómo ves? No, y tú sabes lo que han hecho personas que no han podido acceder, ya sea por una cuestión económica o porque no han logrado comprar el boleto en esta espera eterna que se hacía a nivel virtual, van alrededor del estadio, de este lugar, de esta especie de teatro gigante donde él está cantando, a escucharlo cantar, porque obviamente esa voz con todas esas maquinarias, ¿no? Se escucha perfectamente y entonces es una fiesta no solamente adentro, sino que afuera, en el alrededor de personas que están ahí escuchando como detrás de la ventana, como detrás del muro de la puerta, las canciones y el show que está brindando Luis Miguel. Me escribieron, dice que una energía, una agilidad, que evidentemente ha hecho gimnasia o algo porque está con unos movimientos como cuando tenía 20, 30 años. Claro, la verdad es que creo que físicamente, como bien dice, se preparó y se le nota. Creo que trae este entusiasmo y también, aunque se enoje conmigo, creo que como está llevando una vida muy sofisticada en España, que ha comprado casa en Marbella, en Madrid, y pues para estar al nivel de Paloma Cuevas, que tiene muchísimo dinero, pues él sabía que después de 5 años tenía que regresar a trabajar porque a él le gusta vivir y bien, y para llevar el ritmo de vida que está acostumbrado, porque ahora casa en Miami, yate, Madrid, Marbella, pues necesita dinero. Entonces, bien dicen que Luis Miguel siempre que quiere mejorar su vida, pues tiene que regresar a trabajar. Ahora, el otro día platicaba con Ari Boroboy, que se dedica a muchos conciertos y a la logística de los mismos, y me decía que ve muy saturada la agenda, y lo que preocupa, por ejemplo, acá en México, si va a llegar al 100 o va a empezar a cansarse porque le pusieron demasiados conciertos con pocos descansos. ¿Cómo ves? Es impresionante, Anita. Hay etapas dentro de la gira que es un recital al lado del otro. O sea, miércoles, jueves, viernes, sábado y por ahí después un descanso y de vuelta. Es mucho porque son shows de aproximadamente 2 horas donde desgasta no solamente su garganta, sino la parte física. Y por más de que lo veamos maravilloso, es un hombre que superó los 50 años. Y la verdad que están preocupados porque, a ver, se le puede agotar la voz, no que se le vaya para siempre, pero digo, en una cuestión de tanto esfuerzo, tantos shows juntos y demás, ¿cómo llegará al final? La verdad que lo que se están llevando la mejor parte son estos primeros shows porque está fresco, recién inicia, hace 5 años aproximadamente que no se sube a un escenario, ¿sí? Y entonces está fresquísimo. Pero vamos a ver cómo llega a los shows de diciembre. Claro, eso es lo que te comentaba. Y por ahí dice a Leli que dejemos de criticar su vida personal, pero es que le voy a decir porque estamos haciendo hincapié en ello, porque como estaba platicando Max, pues resulta que todo se ha sabido públicamente. En la serie pone muy mal a las mujeres que han estado cerca de él. Y cómo no hacer hincapié en que está cuidando hijos de otra familia, de otra mujer, y ni siquiera va a poder ir a entregar a su hija Michelle a su boda porque nunca ha estado presente y la que va a entregar a Michelle seguramente será Stephanie Salas. Entonces, pues claro que sí se critica porque él padeció mucho de amor con su padre que lo veía solamente como un objeto de trabajo, como una persona a la que explotaba,
Y entonces, si él tuvo esas carencias, uno lo mínimo que espera es como romper las cadenas del pasado y entonces cuidar a tus hijos. ¿Y qué ha hecho Luis Miguel? No cuidar a sus hijos, ni a Michelle, ni a los dos pequeños, Miguel y Daniel, que tuvo con Araceli Arámbula. Y dejar a unos hijos sin el padre, marca de por vida. Sí, así es. Sabes, Anita, que hablando de los hijos, me cuentan que Miguel, el hijo mayor, no solamente es muy parecido a él, dicen que Daniel es muy parecido a Marcela Basteri y que Miguel tiene aparentemente el don de la música como Luis Miguel, que dicen que canta fabuloso, fabuloso, fabuloso como canta el chamaquito. Dicen que impresionante y que es así como también como que pisa fuerte, que tiene personalidad. Claro. Oye, y no sé si ya viste que viene otro reality que está muy de moda y vimos un clip, seguro ya lo has visto, donde están Yuri, Patti Manterola, Alicia Machado y Ninel Conde. Y ellas que no les gusta revelar la intimidad, de veras a veces no entiendo a las famosas. Patti Manterola, siempre que le quieres preguntar de Luis Miguel, dice de eso no voy a hablar por respeto a mi marido y de mis hijos. Pues en este reality sí lo cuenta. Y resulta que las cuatro en algún momento salieron con Luis Miguel y anduvieron con Luis Miguel más o menos rato, pero ¿qué tal las cuatro en un reality? Pues les faltó Luz Helena González y varias más, pero las cuatro platicando y Alicia con un comentario tan corriente que no quiero repetir, que compartieron, ya sabes cómo se dice, compartimos lo mismo, las cuatro pasaron por Luis Miguel y conste que contado por ellas. Esto también ahora sale a relucir con los conciertos, la lista enorme de novias que no terminaríamos. Ese arma está gastada, Anita, esa arma está gastada. Sí, pero en los realities yo no sé qué está pasando, que incluso los famosos quieren contar detalles que antes nunca habían revelado o que antes nunca se hubieran atrevido. Y ahora, no sé si por el dinero o por la época actual que vivimos, los cantantes, actores, están entregándose a los realities y de lo menos que se hable es de su vida y su carrera. Ahora, Anita, ese reality que es como una especie de Siempre Reinas. Una especie por un canal que se llama Canela TV y han estado Sí. pasando muchos clips y va a ser un estilo de Siempre Reinas y van a ir contando diferentes anécdotas, pero la que están promocionando es justo esta de Luis Miguel por este momento de euforia que se está viviendo. Claro, la que debería ser una serie para escuchar o ver la otra cara de la historia es la propia Stephanie Salas. Digo, Stephanie Salas podría hacer una bioserie de su vida donde incluye en gran parte de su historia este romance y esta hija que tuvo con Luis Miguel y todo lo que se vivió en esa época, que fue bastante duro y bastante tormentoso. Claro. Oigan, pues me tengo que despedir, nos tenemos que despedir porque me voy aparte a hacer otra entrevista que ya luego mañana se las presentaremos en exclusiva, pero te quiero dar las gracias, Maxi, otro día te vienes a contar de otros temas que tú tienes muchas investigaciones muy interesantes, pero te agradezco todos los detalles, pues ahora relacionados a este concierto de Luis Miguel y a este gran regreso. Muchas gracias, Anita, por la invitación. Siempre es un placer compartir contigo. Sabes que te aprecio mucho y nos estamos viendo prontito. Y un último detalle, hablando de las mujeres de Luis Miguel, o las que pasaron por su instrumento, su arma, como lo quieran llamar, Alejandra Guzmán eligió justamente el día de hoy, el día que Luis Miguel comienza su gira, para largar un tema, sí, que se llama Milagros, que vincula el no trato o el no vínculo que tiene en este momento con Frida Sofía. Así que para que lo escuche tu público y que saquen sus propias conclusiones, hay que ver cuánta cuota hay de verdad, cuánta cuota hay de mercadotecnia, cuánta cuota hay de algo que es realmente sentido. Y digo, ¿por qué no ese encuentro o ese acercamiento de puertas adentro y no comercializar con el dolor o con el destrato o con el no trato, ¿no? Parece que ahora muchas personas quieren a través de un gran dolor, bueno, sacar un rédito económico como sucedió con Shakira y demás.
así que está ahí en Spotify y otras plataformas la canción que sacó queriendo acercarse aparentemente o queriendo homenajear a su hija Alejandra Guzmán. Sí, Frida Sofía, escúchenlo para que mañana lo comentemos, porque yo creo que una canción no es suficiente para sanar las heridas tan grandes que tiene Frida Sofía. Pues muchas gracias, Max. Nos vemos y un cariño grande a tu público. Gracias, Gracias, igualmente a todos, les mando besos, gracias a Maxi, gracias a ustedes por haber estado conectados con nosotros, y ya saben que hay más, pero hasta ahí les cuento y los espero mañana 8:30 en punto. Nos vemos.